de Prensa Washington. 2 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos. Muy buenas tardes, les saluda Jason Calderón desde nuestros estudios en Washington, D.C. Bienvenidos. Esta es una nueva edición de Club de Prensa, un espacio de análisis de los temas más relevantes de la actualidad internacional, siempre con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde Washington y el resto del mundo. Hoy me acompañan aquí en el estudio la analista política de Vox Media y economista Vanessa Vallejo y también el periodista Rafael Salido. Vanessa, bienvenida, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación. También a Rafael, un gusto tenerlo con nosotros hoy. Un gusto, como siempre. Antes de comenzar, los vamos a invitar a ustedes a que formen parte de esta mesa de trabajo. Siéntense con nosotros y háganos llegar sus opiniones y sus puntos de vista. Pueden escribirnos nuestra cuenta de X, nos encontrarán como @Club de Prensa NTN24. Comenzamos, bienvenidos. La noticia del momento: el presidente Donald Trump ha recibido en la Casa Blanca a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, y juntos encabezaron la llamada con los líderes de Alemania, Canadá, Italia, Japón y Reino Unido, una llamada con el grupo del G7. Trump también dijo que está en discusiones serias con Vladimir Putin sobre el fin de la agresión a Ucrania y las transacciones de desarrollo económico que tendrá lugar entre ambas naciones. Veamos, esta es la imagen del momento en el que el presidente francés hace su ingreso a la sede presidencial en Washington, D.C. y posteriormente ambos estuvieron sentados en el Salón Oval, desde donde respondieron preguntas a los periodistas. Allí Trump dijo que cree que la guerra en Ucrania podría acabar pronto, en semanas, dijo Trump. También aseguró que esta semana o la próxima se va a reunir con Zelensky para firmar un acuerdo, que es el famoso acuerdo con el que Estados Unidos está buscando beneficiarse de un acceso privilegiado a recursos naturales de Ucrania como una forma de pago, dice el gobierno Trump, por todo el dinero, toda la ayuda militar que le ha dado Estados Unidos a Ucrania para defenderse de la invasión rusa. Por su parte, Zelensky dijo que Estados Unidos y Francia siempre estarán del lado correcto. Creo que se ha hecho mucho progreso, hemos tenido buenas conversaciones con Rusia, hemos tenido buenas conversaciones con otros y estamos tratando de que la guerra termine con Rusia en Ucrania y creo que hemos logrado mucho en pocas semanas. El presidente ha sido de mucha ayuda también y estamos hablando también de comercio, de varios tratos comerciales que estamos por hacer con Francia y vamos a discutir un poco más. Tendremos una conferencia de prensa donde podrán hacer más preguntas. Quiero agradecerle al señor presidente por su hospitalidad. Hemos tenido una buena discusión esta mañana junto con los miembros del G7. Y por el tercer año de esta guerra de Ucrania, creo que el objetivo es construir la paz, una paz sólida y duradera. Esto es lo que discutimos, obviamente, porque tengo un gran respeto por la valentía y la resistencia del pueblo ucraniano y compartimos el objetivo de la paz, pero estamos muy conscientes de la necesidad de ofrecer garantías para una paz sólida. Lo decía Trump, y es que justamente hoy se cumplen 3 años desde el día en que Vladimir Putin ordenó iniciar la guerra, esa invasión a territorio ucraniano. Vanessa Vallejo, una de las razones por las que Macron está hoy aquí en la Casa Blanca es buscando decirle a Trump: incluya a Europa en estas negociaciones, inclúyanos en estos acuerdos, porque es que Ucrania es Europa. ¿Usted ve este avance, esta iniciativa del presidente Donald Trump como algo que tiene futuro, puede poner fin a la guerra? Yo creo que efectivamente estamos viendo por fin, después de 3 años, estamos viendo una iniciativa que puede efectivamente poner fin a la guerra. ¿Por qué? Porque la personalidad del presidente Trump, aunque muchas veces es muy agresiva, algunos pueden decir que es un bully, muchos pueden criticar la forma en la que actúa, yo creo que es una de las personalidades que en la historia hemos visto que tiene efectividad en ciertas cosas que otros no logran. Y él lo decía hoy mismo hace unos minutos, decía, es que Biden nunca logró sentarse con Putin. Putin me está poniendo cuidado ahora, claro, porque él sabe cómo manejarlo y porque Trump tiene una característica muy particular y es que sabiendo que Putin es un dictador,
lo trata como de ganárselo, como de decir cosas como para que Putin se dome. Pero en caso de que no lo haga, vamos a ver seguramente un Trump muy duro con Putin. Entonces yo creo que es la primera vez desde que empezó la guerra que efectivamente tenemos una posibilidad de que este conflicto termine. Rafael, ¿usted qué piensa? ¿Será Trump el que se ponga esa medalla de ponerle el fin a la guerra en Ucrania? Yo discrepo enormemente por una sencilla razón, y es que Donald Trump no tiene la capacidad de firmar un acuerdo de paz. Al final esto no deja de ser una invasión de un país soberano que ahora mismo no se dan las condiciones por su parte por una negociación que sea mínimamente favorable. No está nada claro que Ucrania esté dispuesto a sentarse a negociar en unas condiciones que ni le garantizan seguridad a medio plazo, implican perder. O sea, realmente, por mucho que se hable de negociar, esto es una capitulación lo que se le está pidiendo a Kiev desde Washington. Vamos a volver con usted en unos minutos, Rafael, para probar el audio, pero quisiera contarles algunas cifras de la invasión de Rusia a Ucrania. Ya hablamos de más de 40.000 personas muertas o heridas, 3,6 millones de desplazados internos y casi 7 millones de refugiados. El presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que el 2025 será el inicio de la construcción de una paz real y duradera, pese a lo que Vladimir Putin quiera pedir a cambio de poner fin a la agresión. Esto es lo que ha dicho el presidente Zelensky en horas previas al encuentro entre Trump y Macron. Queridos amigos, este año debería ser el año del comienzo de una paz real y duradera. Putin no nos dará esta paz como un regalo, no la dará a cambio de algo. Debemos lograr la paz a través de la fuerza, la sabiduría y la unidad, a través de nuestra cooperación con ustedes. Necesitamos una situación en la que se hable del fin de la guerra, una situación real. Y ahora ese paso podría ser la liberación de prisioneros. Miles, exactamente miles de personas que están detenidas en Rusia. Y algunas de ellas están detenidas no solo desde 2022, sino mucho antes, desde 2014. Rusia debe liberar a los ucranianos. Ucrania está dispuesta a intercambiar a todos por todos y esta es una opción justa. Rafael, retomo con usted para que complete la idea. Entonces, Trump en medio de la solución de la guerra de Ucrania. Sí, como te comentaba, yo veo complicado. O sea, entiendo que Donald Trump, el presidente Trump, tiene una urgencia por poner fin al conflicto. Él ha vendido esa imagen suya de ser capaz de poner fin, pero realmente por ahora lo único que está ofreciendo es una capitulación que si Ucrania hubiera estado por la labor lo hubiera podido firmar hace 3 años prácticamente. Entonces, creo que depende mucho, precisamente hoy tenemos aquí a Macron, del paso que dé la Unión Europea y de la decisión, de la capacidad de decisión y el compromiso que muestre la Unión Europea, porque yo creo que Ucrania, si quiere seguir luchando y cuenta con el apoyo por lo menos de la Unión Europea, hay que recordar que el valor, la proporción del PIB que han aportado desde Europa al conflicto en Ucrania es mayor de lo que ha aportado Estados Unidos y es una economía que también es importante. Entonces, si tiene ahí la mayor dificultad estaría en el acceso a las armas, pero realmente la industria, incluso estando en Estados Unidos, Europa podría comprar esas armas y suministrarlas. No es tan sencillo como simplemente Estados Unidos decir o alcanzas un acuerdo o te corto el grifo de la venta de armas. Yo creo que es más complicado y sin garantías, desde luego, y ahora mismo me parece que Estados Unidos esté muy por la labor de eso, ahí podría cambiar. Y si Estados Unidos cambia, si está dispuesto a dar garantías que involucren a la OTAN o que involucren tropas estadounidenses sobre el terreno, ahí sí estaría completamente de acuerdo contigo, Vanessa, sí se podría dar ese paso que efectivamente no pasó en la anterior administración. Ahora bien, hoy el Kremlin ha dicho que llegaría a firmar un acuerdo de paz, pero que le convenga a Rusia. ¿Qué pudiera darle Trump y Zelensky a Rusia, Vanessa, que le pueda interesar para parar? Y dice Macron, no un alto el fuego, dejar de atacar a Ucrania de forma duradera. Sí, bueno, yo creo que aquí, como en muchos conflictos y muchas situaciones reales, hay 2 escenarios. Uno es el que todos consideramos justo, otro es el que realmente se puede alcanzar. Y yo creo que a este punto la mayoría de la gente ha entendido que Putin quiere quedarse con cierto territorio y que las fronteras no van a volver a ser las mismas que antes de que empezara la guerra. Y creo que por ahí va la cosa y creo que es algo que Zelensky va a tener que aceptar. Ahora, otro asunto que mencionábamos acá y es lo del presupuesto y lo del financiamiento. Yo creo que Trump, con su estilo bien particular de decir las cosas y sacar en cara todo,
ha dicho, nosotros estamos dando el doble o incluso casi el triple de lo que ha dado la Unión Europea, y ellos lo han dado en forma de préstamo. Nosotros, o más o menos, nosotros no, Biden, la administración Biden, se los dio sin ninguna condición de devolverle ese dinero, y por eso es que él ahora quiere este nuevo trato en el cual Estados Unidos pueda tener alguna parte de ese dinero, si no es que todo, ¿no? Entonces yo creo que eso también pone a Zelensky en una situación muy difícil, que yo creo que él calcularía, ¿puedo sobrevivir en una guerra con un Putin que, es cierto, está perdiendo más hombres que los que está perdiendo Ucrania, pero es que a Putin no le interesa perder hombres, no le interesa matar a su propia gente? Entonces pone en una situación a Zelensky también muy difícil el presidente Trump con esto. ¿Puedo sobrevivir con un Putin que es capaz de matar a su gente y solo con lo que me está ofreciendo la Unión Europea podría seguir adelante? Yo creo que ese digamos, cambio de juego que está poniendo el presidente Trump es muy interesante y que sí puede llegar a algo efectivamente en este conflicto. Rafael, ¿qué le podría ofrecer Putin y Trump a Rusia para que acepte cesar la invasión? ¿Qué cree usted? Hombre, de antemano no se puede ir a la mesa de negociación diciendo qué es lo que cedería. Yo estoy de acuerdo contigo, Vanessa, seguramente hay partes de territorio que hay que darlas por perdidas. No creo que, por ejemplo, la posibilidad de una incorporación a la OTAN más tarde o más temprano, desde luego no creo que es una cosa que Ucrania vaya a hacer fácilmente. A lo mejor puede perder territorio, pero no lo va a hacer si piensa que dentro de 3 años Rusia puede volver a atacar y volver a reclamar un nuevo territorio. Entonces, esa parte sí creo que es importante, y a lo mejor ahí está un poco el balance entre seguridad, que se garantice una seguridad y un fin del conflicto, con cierto tema de concesión de territorio. Sí querría matizar, la ayuda que ha prestado Estados Unidos sí es con condiciones. Es verdad que no es crédito como en la Unión Europea, que es un préstamo, no a fondo perdido, es un préstamo. Toda la asistencia que suministra Estados Unidos a través del USAID, a través de Estado, siempre está vinculada a la economía estadounidense. O sea, no están enviando dinero a Ucrania, están enviando armas que se compran en Estados Unidos. Es toda la industria armamentística estadounidense la que se está beneficiando. Son trabajadores estadounidenses los que se benefician. Cosa que es una gran diferencia con Europa. Europa no tiene esa industria armamentística. Cuando deja dinero es para armas que se compran en otros mercados. Eso podría cambiar. Eso sí podría cambiar. Europa podría hacer esa apuesta, porque además se está sintiendo presionada a tener su propio mecanismo de defensa, y efectivamente podría dar ese paso de decir, bueno, pues vamos a invertir, vamos a poner estos fondos, pero desde luego, y aparte, en términos de PIB, sí que ha invertido mucho más Europa. Al final está más en peligro claramente que Estados Unidos, y ha invertido en términos de PIB más de lo que ha invertido la Unión Europea. Hoy mismo tenemos en Kiev a varios líderes europeos, entre otros Ursula von der Leyen, están comprometiendo nuevos fondos, miles de millones. Parece poca cosa comparado con el presupuesto de Washington, evidentemente, pero insisto, al final, en cuanto a proporción del PIB, la ayuda que ha proporcionado Estados Unidos no es superior a la de Europa. Entonces no sé yo hasta qué punto. El acceso a las armas va a ser la clave. Y por ejemplo, si Estados Unidos, donde sí podría hacer mucho daño, si se niega a suministrar armas que Ucrania pueda utilizar contra Rusia. Y eso, no hay armamento que venda a Washington que no tenga ese tipo de condiciones. Ahora, hay un trato, Rafael, que parece ser que se va a firmar, al menos eso es lo que muestra Trump, muy optimista, de que Ucrania le dejaría acceder a Estados Unidos a sus recursos naturales, particularmente a minerales, tierras raras, a cambio de pagarle ese dinero. ¿Esa pudiera ser una concesión del lado ucraniano que permita a Estados Unidos estar tranquilo? Lo que pasa es que habrá que ver la propuesta, y ahí, por ejemplo, sí que entra mucho en juego las técnicas de negociación de Donald Trump. Es una oferta que vino del lado ucraniano, hay que recordar, fueron ellos los que ofrecieron acceso a sus tierras raras, principalmente a sus recursos, viendo que era una forma, por un lado, de financiar su guerra, pero también, por otro lado, de aumentar los intereses de Estados Unidos en el país, de forma que estuviera Estados Unidos más interesado, valga la redundancia, en defender la soberanía ucraniana. Ahora, bien, lo que ha trascendido es que las condiciones con las que ha abierto la negociación la Casa Blanca son inadmisibles. Estamos hablando de acceso a 3 billones de dólares, billones con B, pero castellanos, no los estadounidenses.
en tierras raras, cuando la financiación y las ayudas que ha prestado por ahora son 600.000 millones, o sea, es muchísimo menor y se está viendo en Ucrania como una extorsión. Es muy difícil que Zelensky pueda firmar, pero desde luego es muy probable que por ahí se haya abierto una vía, que en ese sentido Donald Trump efectivamente ha encontrado un posible camino que le puede, sobre todo un posible interés que le puede motivar a favorecer la balanza del lado de Kiev, no tanto del de Moscú. De hecho, y antes de ir a la pausa, Vanessa, nada indica de que con ese acuerdo vayan a seguir apoyando a Kiev. Lo están cobrando como si fuera un préstamo. Hablan del 60% de los recursos naturales ucranianos y, como lo estaba diciendo Rafael, Zelensky tendrá que lidiar con su propia política interna para poder entregar esos recursos. De hecho, Marco Rubio, el secretario de Estado, dijo que en privado les dijo que sí, que lo iba a hablar con el legislativo, y en público dijo que por nada del mundo iba a permitirlo, ¿no? Efectivamente, yo creo que tenemos una administración que está cumpliendo a cabalidad su lema de Primero América, ¿no? Y yo entiendo la posición que decías acerca de que ok, esto es más armas y no es dinero, pero eso es una forma de ver las cosas. Es decir, mandarle, así no sea en dinero en efectivo, mandarle objetos o como lo quieras llamar a Ucrania es sacar dinero del contribuyente americano y enviarlo a Ucrania. Y las condiciones, pues las cosas que para alguna persona pueden ser condiciones, para la mayoría de los americanos, según las encuestas, no son las condiciones que quieren. Entonces tenemos un presidente Trump que está cumpliendo América primero. Nosotros sí los podemos ayudar, pero nos van a devolver todo ese dinero, sea como sea que se lo hayamos enviado. Eso son dinero o productos sacados del esfuerzo de los americanos. Entonces creo que es el cumplimiento de la promesa de Trump y creo que los americanos van a aplaudir eso. Muy bien, 2 de la tarde, 17 minutos en la costa este de Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa a comerciales, pero ya regresamos para hablar de otra noticia que tiene también paralizado a Europa y América Latina: la salud del Papa Francisco. Volvemos en minutos. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. 2 de la tarde, 23 minutos en Washington, D.C. y son las 8 de la noche, 23 minutos en Roma. A esta hora la imagen de la Plaza de San Pedro, donde acuden decenas de católicos para rezar por el Papa Francisco. Bueno, realmente son cientos los que están llegando y se espera que lleguen miles a la Plaza de San Pedro. Algunos están asistiendo con banderas, con rosarios, oraciones, pidiendo por la salud del Papa, que está hospitalizado desde el 14 de febrero. El último parte médico habla de una ligera mejora en su estado de salud, aunque su situación sigue siendo crítica. De acuerdo con el comunicado, el pontífice no ha presentado nuevos episodios de crisis respiratorias y algunas pruebas de laboratorio han dado resultados favorables. Esta mañana el Papa recibió la Eucaristía y por la tarde retomó su actividad laboral. Además, el Santo Padre ha expresado su agradecimiento a todos los fieles que han elevado oraciones por su salud. Yo sé que Él reza por nosotros y, como se dice, amor por amor se paga. De tal manera que nos ama, nosotros también le tenemos que amar. Estas dos cosas que tengo aquí, mi rosario y mi librito, son mis armas para combatir el diablo. El mensaje para la humanidad en esta situación difícil que pasa el Santo Padre es seguir su ejemplo. Es decir, el amor hacia el prójimo, hacia la naturaleza y respeto escrupuloso a Dios. Seguimos conversando con nuestros invitados de hoy. Rafael Salido, periodista. Cuando ocurren este tipo de hechos, que los papas empiezan a presentar quebrantos de salud, el Vaticano es muy puntual en realizar entregas, comunicaciones, comunicados. El fin de semana estuvimos muy preocupados. Hablaba de esta neumonía bilateral, que es decir, en los dos pulmones, y ya el Papa de hecho tiene un pulmón que ha perdido desde joven. Entonces, digamos que podría tener pulmón y medio. ¿Cómo cree usted que podría evolucionar esta situación? Bueno, la verdad es que de momento hay que tomarlo con cautela. Es verdad que sobre todo el fin de semana la situación parecía que podía agravarse, pero bueno, en estos momentos se encuentra estable. Yo creo que el diagnóstico ahora mismo es más favorable de lo que parecía hace un par de días, pero efectivamente es una dolencia delicada y es una persona ya de edad avanzada, con dolencias previas, entonces es complicado, pero
Pero bueno, desde luego, en el Vaticano por ahora parecen mostrarse optimistas con la situación, o sea que habrá que ver. Vanessa, la actividad de un papa es como la actividad de un presidente. Tiene muchas actividades, tiene mucha agenda pública, no solamente la religiosa, sino también viajes, periplos. ¿Qué cree usted que pueda pasar después de esta convalecencia? Si el papa sale bien, ¿va a tener que dar un paso al costado? Efectivamente, yo creo que no es solo la cuestión de si va a lograr recuperarse de esto, sino también la condición en la que se va a recuperar, porque creo que para la Santa Sede igual sería un poco complicado manejar un papa que no pueda hacer sus viajes, que no pueda cumplir con sus compromisos, y creo que ahí pues se abre la posibilidad de que el papa se haga a un lado y que tengamos un segundo papa emérito, ¿no? Ahora bien, yo creo que ya más hablando, digamos, de las reacciones que hay alrededor de todo esto, a mí sí me parece muy interesante, digamos, todas esas reacciones acerca de un sector dentro de la Iglesia Católica que quiere como una renovación dentro de la Iglesia Católica, y a mí particularmente, pues en lo poco que sé de la Iglesia Católica, me llama la atención que en una situación como esta haya incluso gente dentro de la Iglesia Católica llamando como una especie de renovación en ese sentido, y la oportunidad que se abre si, por ejemplo, el Papa se hace a un lado por la lamentable situación de salud que tiene. ¿Qué piensa usted, Rafael, sobre un Papa que acaba de salir de una convalecencia? ¿Se puede retomar una agenda normal? Hombre, va a depender muchísimo de su estado de salud y también de sus ganas. Yo creo que en ese sentido Papa Francisco ha demostrado durante su pontificio que sí que es una persona que le gusta estar involucrada, que le gusta estar presente, pero claramente, tiene una edad y tiene unas condiciones y una fragilidad. Sí que creo que me cuesta mucho pensar que vaya a dar un paso completamente al lado. O sea, yo sí creo que él concluirá el papado hasta el final, esa es la idea que tengo, a no ser que... Más que nada también por no debilitar la institución. Ya fue una situación un poco anómala con el Papa Ratzinger y todo, el Papa Benedicto, fue todo bastante... Entonces yo creo que él en ese sentido... Y luego aparte además también hay una cosa, y es que en estos momentos de gran inestabilidad yo creo que a lo mejor él puede sentir una cierta responsabilidad de intentar servir de ancla a una serie de valores que se están viendo amenazados en el mundo entero, no solamente en Estados Unidos ni mucho menos, ni solamente en Europa, en todas partes. Y él en los últimos meses ha venido siendo bastante vocal en algunos temas, y yo creo que eso también, eso no va a cambiar, incluso aunque se quede muy atado y muy encerrado en el Vaticano. Desde ahí va a seguir teniendo su púlpito, naturalmente, y yo creo que en ese sentido sí va a seguir siendo una persona activa y un líder al que mirar en momentos de tribulación, quizás. Sea que renuncie, sea que termine su papado, incluso desafortunadamente si llegara a fallecer, creo que un papa latino, quién sabe hasta cuándo volveremos a tenerlo. ¿Qué destaca usted, Rafael, del Papa Francisco? Hombre, pues yo creo que ha sido un papado bastante refrescante, sobre todo también, justo antes también veníamos, la Iglesia le está teniendo una tendencia en las últimas décadas que también estamos viendo en política, que es mucho vaivén. Todo ciclo termina con un llamado a una revolución, a un cambio de rumbo. Con Ratzinger tuvimos una muestra de un entendimiento de la Iglesia mucho más tradicional, mucho más cerrada, una vuelta a unos valores que se consideraban incluso anticuados en su momento por muchos. Francisco llegó como en ese sentido como un soplo de aire fresco, y ha decepcionado también en muchos sentidos. Ha abierto ligeramente la Iglesia en algunas cosas. Yo creo que él era consciente de que tampoco los grandes cambios en la Iglesia no se dan con grandes pasos, se dan pasito a pasito, poco a poco, intentando nunca ir atrás. Y en ese sentido yo sí creo que ha podido establecer y marcar una senda interesante, que es un poco el legado que él ha querido marcar. ¿Dónde nos dirijamos después de esto? O si habrá, desde luego, latinoamericano es poco probable, americano es probable, hace ya muchos años que se viene hablando de la posibilidad de un papa estadounidense. Bueno, podría ser que se quede aquí a este lado del Atlántico, eso sí.
¿Qué destacaría Vanessa Vallejo de este Papa, el Papa Francisco? Bueno, yo creo que es un papa que particularmente, como lo decía Rafael, se ha dado el lujo de hablar mucho de política. Para algunos una situación no tan normal que un papa se meta tanto en política y que dé tantas opiniones de política, y efectivamente a algunos les gusta, otros no les gusta para nada, y por eso es que incluso en una situación tan difícil como la que está viviendo el papa en este momento, hay gente que añora tal vez un regreso a lo que vimos con Ratzinger, ¿no? Entonces creo que es un papa muy interesado. Ahora sí, yo creo que, aunque yo no comparto la mayoría de las opiniones políticas del Papa, yo creo que para mí es evidente que él tiene buena intención. Es un hombre que tiene buenas intenciones y que efectivamente cree en los cambios y que por eso hacía eso. Entonces, en ese sentido, creo que va a quedar como un Papa bien particular. Si hay un momento en el que el Vaticano se concentra y empieza a trabajar, es en el momento en que saben que el Papa se complica en su salud, tanto por la renuncia o una eventual muerte. Y lo que viene es el llamado cónclave, que es donde se reúnen todos los obispos para tomar la decisión de quién podría ser el sucesor. Ya Rafael dejaba ver quién pudiera ser ese sucesor. ¿Qué podría pasar en ese cónclave, en el próximo, si hubiera un cambio de Papa? Bueno, ahí los caminos del Señor son inescrutables, sinceramente. Permíteme porque es verdad, sí. Son tantas las tendencias, tantas las facciones dentro de la Iglesia, y es una institución que se encuentra en una crisis de identidad. Yo creo que por lo menos desde que murió Juan Pablo II, de no saber si tirar hacia un lado, tirar hacia otro, si ser más conservador y aferrarse a los valores que sustentaron la Iglesia durante siglos, o abrirse a una nueva sociedad. Esa indefinición que tiene, yo creo que es un problema que tiene grande. No creo que sea más fácil ahora. Vanessa comentaba efectivamente que Francisco se ha metido en demasiados temas políticos. Es curioso porque al final nunca llueve a gusto de todos. Pío VI, el pobre, pasará a la historia por no haberse involucrado lo suficiente en temas políticos cuando estalla el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, al final es muy difícil. No hay teclas que funcionen con todo el mundo, ni hay papa, ni persona, ni alto cargo, ni nadie que lo haga todo bien. Y esperemos que lo que se haya es al frente de la Iglesia una persona con el corazón en el lugar correcto y que intente liderar una institución cuya misión es aportar un poco de luz en la sociedad. La Santa Sede está convocando una oración masiva por la salud del Papa Francisco. El pronóstico se mantiene reservado, la situación es crítica, pero todos abogamos por esa pronta recuperación. Vamos a una nueva pausa comerciales, ya regresamos para hablar de un tercer tema que también hoy en América Latina es noticia: las declaraciones del enviado especial de Donald Trump para Venezuela sobre el régimen de Nicolás Maduro. Volvemos en unos minutos. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. 2:39 p.m, estamos transmitiendo en vivo Club de Prensa Washington desde la capital de los Estados Unidos. Donald Trump no quiere hacer cambios de régimen. Esto fue lo que dijo el enviado especial del gobierno estadounidense Richard Grenell durante una entrevista en la que conversó sobre su reunión con Nicolás Maduro el pasado 31 de enero en Miraflores. Grenell aseguró que no le entregó nada a cambio para que Maduro aceptara recibir vuelos con deportados, pero dice que reconoce que sabía que el régimen iba a utilizar este video como una propaganda y un símbolo de victoria. I spent the day going down to Caracas. Pasé el día en Caracas, conocí a Maduro, traté de tener una conversación en la que tuviéramos una relación diferente con él.
Estamos muy claros sobre el gobierno venezolano y Maduro, pero Donald Trump es alguien que no quiere hacer cambios en el régimen y es alguien que quiere hacer todo lo que podamos hacer a los estadounidenses más fuertes, más poderosos. Y eso es lo que nos enfocamos ahora mismo. Él tenía una lista larga de preguntas y yo le dije, miren, no estamos aquí para darles nada, estoy aquí pidiendo que hagan las cosas. Trump no quiere hacer un cambio de régimen. ¿A qué podría estarse refiriendo Grenell? El exilio venezolano ha reaccionado. Escuchen. Yo creo que si eso es verdad, el secretario Marco Rubio debe estar bien incómodo porque esa no es la posición. Yo lo conozco a él más de 20 años trabajando con su oficina y no creo que sea bajo ningún respecto la posición del secretario de Estado. Ahora, esto es un plan que ellos llevan, tú dices una cosa y después yo la refuto para ver cómo reacciona la dictadura de Maduro. No sabemos realmente aún qué pasó. Y continuamos conversando con nuestros invitados. Vanessa Vallejo, analista política. Empezamos hablando de negociaciones entre Trump y Putin. Ahora hablemos en estas negociaciones entre Trump y Maduro. No sabemos qué le ofreció el gobierno Trump a Maduro. Lo cierto es que empezaron a llegar vuelos con deportados a Caracas y Grenell salió de Caracas con 6 ciudadanos americanos que estaban en las cárceles del régimen madurista. Pero esta declaración de que no quiere un cambio de régimen ¿no contrasta con el apoyo a la oposición y a las protestas de la oposición? Pues yo creo que lastimosamente no. Yo creo que, digo lastimosamente porque siento que muchos venezolanos y en general muchos latinoamericanos que anhelamos la libertad de Venezuela y de Cuba y pues de otros lugares, en nuestro wishful thinking creímos que Trump iba a de pronto hacer alguna tipo de invasión, algunos creyeron incluso eso, pero en realidad Trump nunca prometió eso. Y en realidad esto que dice Grenell no es más que de nuevo el America First, el vamos a enfocarnos en nuestro país, y Trump es muy de eso, es muy de incluso negociar con dictadores, que yo creo que esta vez efectivamente no hubo ninguna negociación. Yo creo que aquí lo que obtuvo Maduro efectivamente fue esa foto y es una lástima, pero entiendo que lo que quieren es traer a los americanos de vuelta y deportar a los venezolanos. Ahora, dicho esto, una situación que me parece a mí muy interesante es que yo sí creo que aquí hay una especie de, no diría choque de poderes, pero de diferentes intenciones entre un secretario de Estado, Marco Rubio, y un Grenell, que yo sí lo veo más interesado en simplemente Estados Unidos, y yo a un Marco Rubio sí lo veo, que dijo que por ahora no cambio de régimen, no con esas palabras, pero se puede entender, pero que yo creo que él sí tiene la visión de que más adelante algo se puede hacer vía presión para sacar a los dictadores. Entonces creo que son dos visiones diferentes que están dentro del Partido Republicano y que va a ser muy interesante ver el desarrollo de cómo funciona eso. Algunos dicen que puede haber incluso en este momento ya un choque y un enfrentamiento ahí entre ellos dos, y creo que va a ser muy interesante ver qué pasa. Y uno podría preguntarse, Rafael, ¿quién le está hablando a Trump al oído sobre los temas como Venezuela? Cuando estaba en campaña política, lo único que repetía una y otra vez es que desde Caracas estaban mandando criminales a los Estados Unidos. Ahora las declaraciones en las últimas ruedas de prensa que he visto, mucho le preguntan por el petróleo, por esa licencia de Chevron que todavía se dejó pendiente durante la administración Biden y aún dentro de la administración Trump se ha ido renovando. Y él dice, estamos mirándolo. Eso de tener un tipo ahí sentado con mucho petróleo no es tan conveniente, pero todavía no hay ninguna acción contundente frente a ese tema. ¿Prudente Trump a cambio de que le reciban esos aviones en Caracas? Hombre, no está nada claro ni quién le habla, ni cuál exactamente sea su política. Yo creo que ni siquiera la administración Trump todavía tiene claro qué es lo que quiere obtener de Venezuela. Tiene muy claro que a corto plazo quiere ser capaz de expulsar inmigrantes y de que los reciba Venezuela. Y eso sí que, de momento, yo creo que la visita de Grenell fue, ante todo, un gesto de buena voluntad de la nueva administración. Es una administración que por un lado en campaña ya venía acusaba por un lado a Maduro de estar mandando criminales a este país, pero por otro lado venía diciendo que la tasa de criminalidad en Venezuela era mínima y que ojalá que Estados Unidos lo tuviera. O sea, le dio una credibilidad a datos oficiales que nadie toma en serio del gobierno de Venezuela, que era cuanto menos sorprendente.
Y creo que es uno de los puntos de interés donde vamos a ver un mayor cambio de paradigma y de enfoque con respecto a la primera administración Trump. En la primera administración Trump tenía estos llamados halcones de sistemas de seguridad como John Bolton o John Kelly, que era su jefe de gabinete, que tenían interés en continuar esa política americana de influencia en la región con el objetivo de acabar promocionando un ambiente más democrático. Yo creo que la actual administración no tiene, como tú bien dices, es una administración que mira primero por los intereses de Estados Unidos, muy respetuosa a lo mejor de los asuntos de otros gobiernos y no quiere cambios de gobierno, no es su objetivo. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere? Pues, por ejemplo, no está claro, por ejemplo, que en un momento en el que Estados Unidos, a través del presidente, ha expresado que quiere aumentar la producción petrolera, no está claro hasta qué punto que Venezuela aumente la suya y sea un actor más en ese mercado en el que se van a hundir los precios, vaya a ser realmente la mejor solución. Yo creo que ahora mismo realmente la administración Trump se conforma con que Venezuela no dé quebraderos de cabeza y acepte a los presos, que mande a los presos, que bueno, que son simplemente migrantes, muchos de ellos, que serán... bueno, hasta el punto de que podemos ver que no hay mucha preocupación con lo que pasa en Venezuela, el hecho de que haya cortado el programa del estatus de protección temporal. O sea, que hay muchos venezolanos que huyeron de Venezuela, del régimen de Maduro, y vinieron a Estados Unidos bajo la palabra de que aquí tendrían un lugar para quedarse, y eso se les ha caído el mundo. Ahora, quien sí es muy crítico con los regímenes, no solo de Venezuela, sino también de Cuba y de Nicaragua, es el secretario de Estado Marco Rubio. Y yo creo que Marco Rubio, como secretario de Estado, quiere pasar a la historia. ¿Cómo queda Rubio en medio de estos ires y venires? ¿O es que por un lado hay una Casa Blanca negociando unas cosas y por otra el Departamento de Estado otras? Mira, yo creo que, siendo muy honesto, yo creo que Marco Rubio ha querido este puesto toda su vida y tiene la mala suerte de que lo ha conseguido. No está claro si pasará la historia o no, pero desde luego si lo pasa no va a ser con el legado que lo hubiera querido. Ya ha habido desencuentros con Musk y su departamento de eficiencia, hasta el punto de que Rubio siempre ha sido un claro defensor del papel del USAID, de la Agencia de Desarrollo Estadounidense. Y por supuesto, y también ha hablado y ha sido crítico en que puede ajustarse el gasto, que hay fondos que se pierden, pero lo que él no hubiera hecho jamás en la vida es aceptar desmantelarlo. Y se encontró un día que se lo habían desmantelado y se lo habían puesto en su Departamento de Estado y él era el interino, y lo aceptó, porque no le queda otra. De momento yo creo que él es muy consciente de que si se quiere aferrar al puesto tiene que hacer no lo que él crea que debe hacer, sino lo que le dicte la Casa Blanca. Ahora, hasta dónde llegue, yo creo que va a ser de los secretarios de los primeros en salir de esta administración. ¿Usted qué piensa, Vanessa? Yo estoy completamente en desacuerdo con Rafael, sobre todo, no con el análisis en general, pero sobre su posición sobre Marco Rubio. Yo creo que lo que está haciendo Marco Rubio es muy valioso, porque es un hombre que, sabiendo los problemas que puede enfrentar, y que, seamos sinceros, en la política siempre va a haber estos choques, en todos los gobiernos siempre hay peleas intestinas por el poder y por las visiones, lo que pasa es que unas son más evidentes que otras. Marco Rubio, sabiendo todo lo que se le venía encima, con todos estos personajes, y hay que reconocerlo, una facción dentro del Partido Republicano que incluso es enojo y que quiere cerrar por completo la inmigración, él se pone ahí y dice, pues yo voy a dar la batalla. Y Marco Rubio lleva haciendo eso durante muchos años, porque él ha sido el que le ha explicado al Partido Republicano y a los medios de comunicación acá en Estados Unidos que Latinoamérica importa para Estados Unidos. Entonces yo lo veo como un guerrero que va y dice, pues yo me meto aquí sin importar lo que tenga que luchar. Y a veces habrá que dar un paso para atrás, pero de pronto luego da 2 pasos para adelante, ¿no? Y es una apuesta muy buena. Y también es muy interesante lo que está pasando con la administración respecto a estas dictaduras, porque efectivamente el presidente Trump yo creo que actúa no como un político, sino como un empresario, que es lo que ha sido toda su vida, y dependiendo de lo que le convenga en el momento, así actúa, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, pero es que el trumpismo, y la pregunta en realidad es, ¿qué es el trumpismo? El trumpismo no tiene unas ideas, unas columnas, digamos, fundamentales que uno pueda decir va a seguir siempre, sino que por ahí de un momento a otro cambia, porque es un empresario que cambia según la situación. Entonces yo creo que es una apuesta muy interesante y yo espero que Marco Rubio gane esto. Tenemos que hacer una pausa por compromisos comerciales. En minutos volvemos en Club de Prensa Washington.
Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Y hasta aquí llegamos en Club de Prensa Washington. Queremos agradecer mucho a nuestros invitados. Rafael Salido, periodista, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. También a Vanessa Vallejo, analista política de Vox Media, economista, gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes, todos nuestros televidentes, sigan opinando. Estamos en redes sociales como @Club de Prensa NTN 24. Buena tarde para todos. A continuación, Ángulo.